Hermanos, hermanas en Cristo, tengan un saludo cordial, muy personal y sobre todo las bendiciones de Dios para ustedes, para su familia, para sus hijos, para quienes los rodean. Estamos ahora entrando en YouTube. Esta es la primera vez para llegar a ustedes, a sus hogares, con el único propósito de llevar adelante y de mostrarles y darles siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no me conocen algunos, pero me presento ahora. Mi nombre es Juan Justiniano, soy ingeniero civil graduado en mi país Bolivia. Estoy radicado aquí en Estados Unidos ya hace como 14 años con mi familia y mis hijos, y estamos viviendo aquí y ahora trabajando también para el Señor. Desde el 2010 me he convertido al Señor y vengo trabajando para Él. Desde el 2010 que conocí su palabra, me sometí a Él y ahí estamos tratando de llevar adelante siempre los principios básicos para todo el cristiano, para que pueda llevar y lograr la salvación que es la promesa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, yo quiero indicar de que en primer lugar, cuando me convertí, yo pasé por diferentes iglesias y siempre vi que había ciertas situaciones en las que prevalecen más las cuestiones del mundo, las cuestiones materiales, que más que la palabra del Señor. Entonces, uno de esos aspectos de que me tomó la atención fue justamente el que en todas las iglesias exigen en forma obligatoria en que tienen que dar una contribución. Esta contribución es el que se denomina diezmo. Entonces, para mí fue una curiosidad, y estando en el estudio de la palabra del Señor, dije: Señor, me comprometo a hacer un estudio, porque he visto que muchos enseñadores o predicadores de la palabra están hablando de que el diezmo, la obligación del cristiano, del fiel, de dar un aporte a la iglesia, a través de la que se dice y se chantajea de que a través de ella va a tener el cristiano una devolución de bendiciones a raudales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un poco medio raro que se tome este asunto bajo esa óptica, bajo ese concepto. Entonces, me entró a mí la curiosidad por hacer un estudio, porque hay algunos pastores y predicadores que están en la línea recta, en la ley del Señor, pero que sin duda alguna no existe un estudio en que digan esto es así, pues decimos siempre y lo decimos siempre. Entonces, para mí fue un reto el poder hacer este estudio, porque si Dios estaba de acuerdo conmigo, yo podía hacer este estudio a través de Él, porque Él me iba a dar la sabiduría necesaria y suficiente para poder hacer este estudio que tengo en mis manos ahora. Este estudio es basado íntegramente en la palabra del Señor, basado en la Biblia. Aquí no se ha cambiado absolutamente nada. He hecho un estudio de todos los capítulos donde se habla de dinero, donde se habla de primicias, donde se habla de ofrenda, donde se habla de diezmo, donde se habla de contribuciones. Todo, absolutamente todo, y está aquí en esto. Las conclusiones, las recomendaciones llegan al final de que el diezmo no es obligatorio, porque Jesús no lo dijo. El diezmo fue en el Antiguo Testamento y solamente para el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, para las 12 tribus, en realidad 11, porque la número 12, que era la tribu de Leví, estaba encargada de los menesteres de Dios en el tabernáculo del Señor. Entonces, y este diezmo debía ser hecho una sola vez al año de toda la producción de los que tenían tierra, de la producción de animales o de plantas o de frutas, etcétera, etcétera, y debían llevarlo al alfolí, que era un granero grande donde se almacenaban todas estas cosas, para luego hacer los sacrificios
hacer también la alimentación para las viudas, los pobres, los niños, los enfermos, los desamparados, los peregrinos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos demuestra de que si tenemos que estar en el camino del Señor, hay que hacerlo por convicción propia. Primero porque llegamos a ser cristianos convencidos de la palabra, y el segundo paso, ser convertidos y someternos a Dios. Pero el sometimiento es el 100%, y eso es lo difícil, de lo que estamos con un pie adentro y con un pie afuera, y decimos somos hijos de Dios, y en realidad pues creemos que lo somos, pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Porque muchas veces la gente dice, no, Dios me quiere así, Dios me hizo así, y así como soy me quiere, pero no se dan cuenta de que sí, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque hijo de Dios es aquel que hace y se somete a la palabra del Señor, es aquel que está haciendo su voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a llamar yo hijo de Dios si no estoy haciendo la voluntad? Es igual que cuando un niño o una niña tiene su papá, su mamá, pues el papá y la mamá tienen la responsabilidad de criarlo, darle alimento, ropa, cariño, amor, vestimenta, educación, etcétera. Ese niño y esa niña le van a llamar papá y mamá, por supuesto, ¿no? Mientras tenga esa responsabilidad del papá. Entonces no le va a decir al vecino mamá y papá porque no lo conoce, es lo mismo. A Dios pues tienes que conocerlo para decirle papá, para que digas sí, yo soy hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres? Te dejo la respuesta, que tú mismo decidas quién quieres ser, si hijo de Dios o de quién quieres ser. Posteriormente hablaremos de esto, pero el tema que traigo ahora no es exactamente el hablar así, el de juzgar a las personas, pero sí una crítica sana desde el punto de vista cristiano, ¿no? Porque debemos conocer muchas verdades y muchas cosas dentro de la palabra del Señor que no las conocemos, porque los predicadores de la palabra no les convienen hablar sobre la verdad. Ahora la apostasía está en camino, la apostasía, y este tema del dinero no es un tema reciente, es un tema que se ha venido ya hablando inclusive desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Entonces es parte de la apostasía hasta que llegue el colmo de la apostasía, donde tendremos ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el púlpito y muchos predicadores que no tienen la convicción y la conversión personal de decir y reconocer en Dios, primero Dios, amar a Dios, hacer las cosas de Dios y después las cosas del mundo o después las cosas personales, estos predicadores dicen, agarran Malaquías del Antiguo Testamento en su capítulo 3, versículo 6 adelante. En vez de hablar 2 de Corintios en su capítulo 9, versículo 6 en adelante. Y ellos dicen así, y porque yo los he escuchado en realidad, ¿no? Ellos dicen, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Y aquí adicionan una parte de 2 de Corintios a esto que he leído, que es de Malaquías, y dicen, y que cada uno dé en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es evidente, todo es bíblico, pero hay que poner las cosas donde están en su lugar. Entonces, hermanos, hermanas, es necesario que ustedes comprendan que las bendiciones de Dios no vienen a través de cuánto dinero tú das, porque te van a decir, das 10 y te van a devolver, Dios te va a devolver 1000. Han habido casos en que gente
creyendo tales cosas, inclusive se han deshecho de sus bienes, han vendido sus cosas y las han dado a la iglesia. Y después se han quedado sin nada. ¿Y qué hacen esos predicadores? Nada. ¿Dónde está la devolución de 1 por 100 o 1 por 1000? Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que las bendiciones de Dios vienen las bendiciones espirituales. Esa es la que tenemos que buscar, las bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales, una vez te lleguen a ti, tienes que distribuirlas a todos, porque no tienes que quedarte con esas bendiciones espirituales. Las otras necesidades básicas o premiosas que tengas dentro de tu vivir en este mundo pasajero, Dios sabe lo que necesitas y automáticamente por añadidura te va a mandar todas las cosas que tú necesitas, pero no necesariamente que tú se las pidas, porque Él sabe lo que necesitas, porque sabe y sabe lo que tiene tu corazón. Entonces, hermanos, hermanas, deshagamos esa idea que nos tiene. Él nos ha dado una inteligencia y podemos leer las escrituras. Si no estamos seguros de lo que nos dice nuestro predicador, podemos hablar, podemos entrar a las escrituras y ahí de escudriñarlas. ¿Por qué? La salvación es personal. Cuando tú te encuentres con Dios al frente, no vas a decir, Señor, no tengo la culpa es de mi pastor. Él tendrá su parte que dar a Dios por la administración de todas sus ovejas. Pero tu salvación es tuya y no hay excusas ahí, porque te dio la inteligencia para que tú veas si lo que te dicen es verdad. Pero si tú asientes que lo que te dicen es verdad y no buscas la sabiduría de Dios para conocer su palabra, entonces te vas a ir al otro lado. En vez de estar con Dios, vas a estar con el que ya te imaginas, ¿sí? Entonces tú decides. Empieza con tu inteligencia, pídele sabiduría a Dios. Aquí dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Miren qué bonito. Entonces no se hagan cómplices de todas estas cosas y busquen excusas, y busquen la prosperidad del mundo, la prosperidad personal a través de estas cosas. Busquen la prosperidad espiritual. Eso es lo que Dios está esperando. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces este libro va a ser distribuido en forma gratuita y mi correo electrónico es jjrenacer2010@gmail.com. También pueden llamarme al teléfono 240-892-4431. Con mucho gusto y con mucho amor yo les enviaré este estudio, que es este libro, para que ustedes sepan la verdad sobre el bien. Entonces busquen la madurez y busquen las bendiciones espirituales y no busquen las bendiciones materiales, que esas son, y dice la palabra, vienen por añadidura, hermanos. Gracias, hermanos. La próxima estamos con ustedes hablando de otro tema. Dios los bendiga. Amén.